Hola, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia. De nuevo, amo la iglesia. Realmente doy gracias a Dios por esto, familia. A veces se toma muy de repente el transicionar. Quizás he estado con nosotros quizás estar de una casa a un colegio, a otro colegio, y ahora a este local, y asumir que muchos de ustedes han venido y se han sumado a Gracia sobre Gracia, y a veces creemos que esto es lo que es normal, pero realmente el ser parte de una comunidad que profesa a Cristo es un milagro. Y es un milagro ver que estamos aquí con diferentes nacionalidades, y es un milagro que estemos aquí sabiendo que somos de diferentes edades o etapas en la vida. Esto es un milagro. ¿Y sabes cómo se llama este milagro? Se llama iglesia comprada por Cristo. Y ese es el fundamento de lo que hacemos. Por lo tanto, déjame comenzar con estas preguntas como para ir preparando tu corazón y tu mente, pero tu corazón. ¿Es vivir en comunidad un llamado bíblico o una preferencia de personalidad? ¿Vivir intencionalmente con otros creyentes de tu iglesia es un llamado para el extrovertido o el introvertido, o es un llamado para ambos? ¿Qué pasajes bíblicos tú usarías para responder a estas preguntas? Es decir, ¿qué pasajes tú tomarías y decir, no, mira, yo creo que es un llamado para algunos, los que se les hace fácil esto de convivir y querer estar rodeado de gente todo el tiempo? Eso es para ellos, y por tanto este es el pasaje que yo usaría. O quizás tú dirías, no, esto es para solo los introvertidos, los que les cuesta hacer amistades, o los que de pronto se sienten mejor solitos y separados. Esto es un mandato para ellos. Para mí no, porque para mí es natural. ¿Qué pasajes bíblicos tú usarías? Y lo que yo quisiera hoy, entrando a esta prédica de esta mañana, la comunidad del Evangelio, llegando a nuestra serie de Eclesia, es llegar a hablar un poco más de lo que es una de mis pasiones, y es este convivio entre nosotros. Yo quisiera que hoy pudiéramos profundizar más en cómo es que la comunidad del Evangelio luce y por qué es que hablamos tanto de comunidad, más que una localidad o un edificio. Hablamos de la comunidad. ¿Por qué es que estamos tan apasionados? Bueno, yo quisiera argumentar que el llamado a vivir en comunidad es un llamado bíblico para todo aquel que profesa a Cristo. Si tú profesas a Cristo como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, el vivir en comunidad, por más que sea quizás algo que te es fácil por ser extrovertido, o quizás es algo difícil para ti ser introvertido, y por lo tanto vivir en comunidades como un poco, no, déjame a un ladito, ponme mis boundaries, mis parámetros allá. Como yo quisiera que con la Biblia, por medio de lo que Carlos leyó, viéramos que la comunidad de Cristo está fundamentada no en personalidad o preferencias, está fundamentada en que Cristo con su evangelio ha comprado un pueblo para sí. Por tanto, aunque para algunos es más fácil que para otros, tanto el que le es fácil como el que tampoco, quizá le cuesta un poquito, tenemos que buscar que el fundamento de vivir en comunidad no es personalidad, sino es el Evangelio de Cristo. Eso es, si hemos creído como iglesia el Evangelio de Cristo, tenemos que forzarnos con lo que Él ya hizo para buscar lo que Él ya ha comprado, y es la unidad entre nosotros. Entonces hoy vamos a ver tres características, tres frutos, en base a Hechos capítulo 2, los que Carlos leyó, los versículos que Carlos leyó. Vamos a ver tres características o frutos de una comunidad del Evangelio. ¿Qué es lo que esta primera comunidad, la iglesia primitiva, lucía, y cómo realmente a lo largo del Nuevo Testamento no puedes decir nomás, no, es que esos eran los primeros discípulos, porque era más fácil para ellos, porque no habían tanta distracción, porque no tenían Netflix, porque no tenían redes sociales, que es muy fácil meterse en tu mundo. No, porque no había nada de eso, no había transportación así como masiva para uno escapar e irse a otro lugar, no habían moles, tantos moles.
No, yo creo que el llamado es para todo creyente independientemente de la etapa en la cual tú te encuentras. Y esto es algo que la iglesia históricamente ha creído, en la comunidad, en el convivio de los santos. Entonces vamos a ver que una comunidad como esta teme al Señor. Vamos a ver que una comunidad esa teme al Señor. Número 2, una comunidad cree en el Señor. Si ella teme al Señor, ella cree en el Señor. Y por último, entonces, es una comunidad unida en el Señor. Ella le teme al Señor, la comunidad, cree en el Señor y por último, entonces, están unidos en el Señor. Entonces, comencemos con lo primero y es que una comunidad bíblica, una comunidad del Evangelio, ella le teme al Señor. Déjame darte una idea que hasta ahora Lucas es quien escribe Hechos, y Lucas está escribiendo su segundo volumen, que es Hechos, después de su Evangelio, según San Lucas, y él escribe Hechos y está narrando lo que está pasando hasta ahora. Jesucristo en el capítulo 1 está con los discípulos y les dice, quédense aquí, esperen la promesa, yo les voy a hacer testigos alrededor de todo el mundo. Vemos este llamado nuevamente de ser testigos, de ser discípulos, que hagan discípulos. Y les dice, esperen aquí, hay unos apóstoles con unos 120 discípulos. Hasta ahora, del capítulo 1 se encuentra esto, pero de repente la iglesia es inaugurada cuando viene entonces el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos aquellos apóstoles que estaban y sobre los discípulos. Desciende el Espíritu Santo y de manera histórica la iglesia ha creído que ahí es cuando surge entonces lo que es la iglesia primitiva. Y esta iglesia primitiva, entonces esta comunidad que ahora es intencionalmente la comunidad de Cristo llamada a la iglesia para vivir para Cristo. Entonces, de aquí es que nosotros vemos que el anhelo de ellos era vivir continuamente aprendiendo del Señor juntos. Había una intencionalidad. Obviamente, hasta ahora son solo judíos. Yo no quiero que crucemos de una vez la línea a habían gentiles. No, hasta el momento, no es sino hasta que asesinan a Esteban que la comunidad judía, la iglesia compuesta de judíos primordialmente, se moviliza hacia los gentiles. Sin embargo, no queremos decir que porque era una comunidad que predominaba los judíos nomás, creyentes, que habían profesado a Cristo como Señor y Salvador, quiere decir que eso simplemente era algo cultural de los judíos. Nuevamente, la idea detrás de esta comunidad es que lo que los moviliza a ellos no es simplemente una nacionalidad. Lo que los moviliza a ellos es que realmente estaban deseosos de conocer al Señor, de aprender más del Señor. Y una de las cosas que me llama mucho la atención a lo largo de Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento es que podríamos fácilmente decir, bueno, es que este convivio de ellos, este convivir juntos, el pasar tiempo juntos, el amarse, se debía a que era una comunidad pequeña. Eran 120. ¿No pasa eso entre nosotros muchas veces? Que comenzamos en un equipo central en la casa con un deseo de crear una cultura de gracia sobre gracia, de estar unidas verdaderamente, de cuidarnos de las tribus dentro de las iglesias, donde estos son mis amigos. Ya llegaste tarde. Somos 5 y ya no cabe 6. Entonces, cuidarnos, esto es algo que nosotros hemos dicho en Gracia sobre Gracia, queremos cuidarnos de las tribus que se forman en muchas iglesias, donde solo nos juntamos los guatemaltecos, los salvadoreños, los ecuatorianos, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los cubanos, y tú puedes poner cualquier nacionalidad ahí. No, estos somos nosotros nomás. O nos agrupamos simplemente en base a la etapa de la vida, es decir, tenemos niños pequeños, entonces por eso siempre estamos juntos. Y aunque estas relaciones son naturales, realmente lo que yo quisiera que viéramos y lo que vemos en la iglesia primitiva es que lo que no se perdió con el crecimiento numérico era su identidad. Si tú y yo entendemos esto, no importa si Dios agrega más, porque no estamos detrás de los números, si Dios quiere traer más personas a gracia sobre gracia, bendito sea Él. Pero hay una cosa y es la identidad de gracia sobre gracia saturada del Evangelio, y es que somos una familia. Ese término yo no lo uso por decirlo porque de pronto está de moda. Hola familia, ay sí, de familia. No, realmente para mí ustedes son lo que la Biblia llama mi familia. Entonces, cuando la identidad está bien saturada, bien convencida, que somos familia, que somos comunidad, que somos hermanos y hermanas, y que ese lenguaje no lo dicen los creyentes porque pues es lo que un dicho cristiano, hola hermano, hola hermana, no, realmente, aunque si no sabes el nombre, por favor aprende el nombre de la persona, no simplemente uses hermano o hermana porque no sabes el nombre, aprendámonos el nombre, pero parte de crecer en esto es que somos hermanos y hermanas en Cristo. Cuando entonces eso está bien saturado en nosotros, no importa el número de personas que tenga la iglesia, siempre vamos a fomentar esta familia.
esta familia, esta unidad. Y estoy convencido que esto es una marca de gracia sobre gracia y tiene que seguir una marca de gracia sobre gracia. ¿Qué si Dios agrega más personas? Bueno, va a ser tu responsabilidad y va a ser mi responsabilidad que eso no se pierda. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en fomentar, porque cuando encontramos a estos hermanos y hermanas, el versículo 42, antes del que leyó Carlos el 43, fíjate lo que el 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la koinonía, esa es la palabra comunión, al compañerismo, realmente a la koinonía, al partimiento del pan y a la oración. Muchos han llegado a decir, bueno, esto es lo que es un servicio. Esto lo que hacían era simplemente el servicio. Pero cuando el versículo del 43 al 47 lo que nos desglosa y nos muestra es que simplemente más de la actividad del domingo o del primer día de la semana que es el domingo. Es más allá que simplemente una actividad, se convierte en un estilo de vida donde la koinonía es intencional. Donde nosotros no buscamos tener koinonía simplemente los domingos. O ni siquiera los domingos, buscamos koinonías de 10:50 a 12:30. Imagínate. Si esa es la comunidad de Cristo que se alimenta y se fomenta y se ayuda por 2 horas, ¿qué haremos el resto de la eternidad? Entonces, parte de los elementos de entender una comunidad de Cristo es que precisamente nosotros queremos crecer dentro de una cultura que viva y proclame y disfrute y trabaje la koinonía. Eso no es fácil. Porque en la comunidad tú vas a encontrar personas diferentes a ti. Vas a encontrar con personas que van a rozar. Es natural. Si pasa en las mejores familias, va a pasar aquí. Vamos a rozar unos a otros, pero parte de lo que hace es este sometimiento a la palabra de Dios, que en aquel entonces era la enseñanza de los apóstoles, lo cual es obviamente el Nuevo Testamento para nosotros, y nos sometemos a ellos. Entonces el sometimiento a la palabra de Dios no elimina la koinonía, fomenta la koinonía. El disfrute juntos de la palabra de Dios lo que hace es que, aunque no me sea natural, como parte del fruto del Espíritu Santo al leer la palabra de Dios, es movilizarme hacia mis hermanos y mis hermanas. Fíjate que no hemos hablado de las afuera, de misiones o evangelismo. Eso va a venir. Y voy a mencionar más adelante que una de las preocupaciones mías actualmente es que hablemos tanto de hacia afuera y no lo que está pasando adentro. Eso es una gran preocupación porque cuando hablamos aquí sí, me serán testigos, pero ser testigos hacia afuera involucra un convivio hacia adentro. Involucra una intencionalidad de crecer en koinonía, en crecer en la enseñanza, en la comunión, en el apartamiento del pan y la oración y todas estas cualificaciones o características que vimos de esta comunidad de Cristo. Entonces es una comunidad que le teme al Señor. Ahora, todo esto lo menciono porque si no hay temor del Señor, todo esto no va a ser deseable y mucho menos va a ser obedecido. Si nosotros creemos que simplemente el vivir en comunidad es algo para algunos y no un mandato del Señor, yo creo esto y digo, bueno, no, realmente es para algunos, o yo sé que lo dice ahí, pero que me cuesta mucho, mejor no. Bueno, esta comunidad sobrevino un gran temor a toda persona. ¿Y sabes que yo oro por gracia sobre gracia? Que todos aquí tengamos un gran temor del Señor. Ahora tú podrás pensar, bueno, espérate, esto no es lo que yo quisiera. Una iglesia que ore para que yo tenga temor. Yo no he sido llamado al temor. No, tú has sido llamado a temer a Dios bíblicamente. Porque cuando tú le temes al Señor bíblicamente, entonces la pregunta no va a ser qué me gusta, qué le agrada a Él. Qué me es fácil. No, que Él me ha capacitado a pesar de mi debilidad o mi falta para vivir para Él. Entonces cuando yo le temo al Señor, los ojos están fuera de mí y se ponen delante de Cristo. Ya no es mi agenda, mi preferencia, mi personalidad, es Cristo y el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, el temor al Señor no es esto de me voy a esconder de Él o es un temor nuevamente que me voy a apartar de Él. ¿Sabes cuál es el temor bíblicamente? Un asombro de la santidad de Dios que por gracia tú puedes llamar Dios. El temor es algo que en vez de alejarte de Él, te hace vivir cerquita de Él y para Él. El temor bíblicamente que esta comunidad experimentó, pienso yo en gran parte, es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos. ¿Sabes cuál es ese temor? Yo creo que vayas conmigo a Filipenses, capítulo 2, y veamos en el versículo del 12 al 13, el temor que yo oro venga sobre nosotros aún en esta misma mañana.
que si tú vienes aquí, pronto para ti el tema de la iglesia o el tema del convivio dentro de la iglesia es algo secundario y no de tanta relevancia para ti, que venga Filipenses 2, del 12 al 13, sobre tu corazón de una manera bien poderosa y sobre mi corazón. Y creo que dice ahí, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y yo creo que tú anotes algo aquí, y es el plural. Ocúpense. No ocúpate nomás. Me encanta esto del Nuevo Testamento, de las cartas a las iglesias. Ocúpense, la pluralidad, en su salvación. Ocúpense gracia sobre gracia, no simplemente tú como parte de gracia sobre gracia, no, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y tú dices, pero a mí no me gusta esto. ¿Por qué temor y por qué temblor? Esto como que son malas noticias para mí, al contrario son muy buenas noticias para ti. ¿Por qué? Porque el versículo 13 fundamenta el por qué yo tengo que tener temor y temblor. ¿Sabes por qué? Pablo dice en el versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Tú sabes qué significa esto? Que el Dios santo, glorioso, único y poderoso, obre en ti. Y esto un creyente tiene que llevarle al temor y al temblor en el sentido de decir, si este Dios soberano, grande y hermoso reside en mí por medio del Espíritu Santo, porque es una enseñanza bíblica, entonces yo tengo que vivir para Él. Entonces el temor y el temblor no es esto de yo voy a perder mi salvación o yo tengo que quizás hacer algo para que Dios no sea parte de mí. No, el temor y temblor que habla Pablo aquí es un temor y un temblor de realmente saber que si tú eres suyo, Él va a obrar en ti. Por lo tanto, tú quieres vivir para Él. Lo que encontramos aquí es realmente Pablo, de otra manera de decirlo, que él ya ha dicho en el capítulo 1, versículo 6. Yo estoy convencido que aquel que ha comenzado tan buena obra en ustedes, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y lo que Pablo dice aquí es, por lo tanto, gracia sobre gracia, podríamos decirlo, a la iglesia de Filipos, ahora lo ponemos aquí por un momento, y decimos, ocúpense de su salvación juntos. La comunidad de Cristo se ocupa de velar por la vida del otro, no simplemente por mi salvación. Es decir, yo estoy bien con mi Dios, soy yo, mi Dios, en mi casa. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice, eso es completamente desconocido para el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiere decir que yo no puedo pasar un tiempo con Dios en mi casa? Por supuesto que sí. Pero el convivio, el congregarse, el hacer de esto una prioridad sobre tu vida, demuestra que tú has entendido que parte de trabajar esta salvación, ya comprada por Cristo, ya obtenida por Cristo, ya ganada por Cristo, equivale a que entonces tú y yo vamos a decir, ¿cómo nos ocupamos de nuestra salvación juntos? Para ver precisamente este milagro, que Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para su buen beneplácito, otra traducción dice, para su buena intención. Entonces, nosotros nos moviliza un temor y un temblor a vivir en comunidad bíblico. No una pérdida de, pero una ganancia de. Si le pertenecemos a Cristo como hermanos y hermanas que somos, que realmente somos eso, entonces esto nos motiva y nos moviliza realmente a saber que buscar la comunidad es precisamente guardar lo que ya se nos ha dado, una comunidad. Es precisamente entender que yo vengo a una comunidad a la cual yo pertenezco por gracia en Cristo, por lo tanto yo vengo a trabajar esta comunidad en base a lo que Él ya ha comprado y es esta comunidad. Este convivio entre nosotros es guardar fielmente, obedientemente e intencionalmente el regalo de la salvación. Por eso cuando Lucas dice que sobrevino este temor a toda persona, estos prodigios que se hicieron en la iglesia primitiva, estas señales claras que hacían los apóstoles, era para testificar que verdaderamente estos eran los apóstoles de Cristo. Habían milagros únicos y exclusivos para aquella comunidad, por aquel oficio único y exclusivo para aquellos hombres llamados apóstoles. Pero parte del temor que viene acompañado del versículo 42 era que estaban sometidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Juntos, unánimes, buscando al Señor, deseosos de conocer más al Señor juntos, había una gracia la cual está dispuesta para nosotros para sostener precisamente lo que Cristo ha comprado y es una comunidad.
Entonces, si nosotros no vemos la comunidad como la iglesia de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Si nosotros vemos esto como un lugar a donde yo voy, por 1 hora y media, por 2 horas, ¿sabes qué va a pasar cuando entendemos esto equivocadamente de esta manera? Cada uno va a buscar vivir aislado según sus criterios, preferencias y personalidad. Si nosotros vemos la iglesia como un lugar simplemente donde yo voy los domingos, y pues sí, tengo algunas amistades, pero no realmente intencionalmente busco ser discípulo haciendo discípulo, vamos a ser comunidades del domingo donde por la semana yo viva completamente apartado de las personas, según mis criterios, según mis preferencias, y lo que normalmente pasa es que entonces tú estás cumpliendo con una nota religiosa de los domingos. Porque para ti significa que el domingo es lo más importante en el sentido de tú ir y ya. Pero bíblicamente, nuevamente, tú no te unes a un domingo, tú te unes a una comunidad que se reúne los domingos. Tú no apartas un tiempo el domingo para el Señor. Se supone que el Señor gobierna todos los días y toda parte de tu vida. Por lo tanto, lucimos y caminamos buscando ser discípulos que realmente entendamos que Dios me ha puesto aquí al lado de otros discípulos para caminar juntos y lucir más como Cristo. Esa es la comunidad de Cristo. Esta semana releía un libro que fue de mucha ayuda hace unos años que leí, que lo recomiendo, no creo que esté en español, pero son de los pastores Tim Chester y Steve Timmis, y en su libro Total Church o Iglesia Total, escucha lo que ellos dicen que es de suma relevancia para nosotros. Debemos estar entusiasmados con la verdad y la misión. Yo creo que todos ahí, bueno, sí, claro, la verdad, la palabra, las misiones, vamos a hacer todo esto, ¿ok? Pero escucha lo que ellos dicen, que yo creo que de aquí es que yo he sido informado con ellos. Pero a la misma vez debemos estar entusiasmados con las relaciones y la comunidad. ¿Sabes qué se ha creado hoy en día? Lo que me encanta decir a mí, una falsa dicotomía. La iglesia hoy en día vive en falsas dicotomías. Es esto y no esto. No, espérate, tú no puedes hacer falsas dicotomías en cuanto a esto. Tú haces comunidad para movilizar la comunidad. Tú no pierdes el tiempo en cultivar una amistad, una comunidad sólida, fuerte, porque entonces si tú haces esto, la gente no se moviliza. No. El Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Testamento se enfoca en fomentar, cultivar una comunidad que con brazos y manos abiertas esté dispuesto a enviar a sus mejores amigos. No enviamos por enviar. Enviamos a los que hemos conocido, nos hemos discipulado, nos protegemos, nos amamos y estamos tan dispuestos a amarnos como para amar al Señor, como para decirte, estamos dispuestos a decir que Dios te lleve con bien. No quisiera verte ir, pero lo que nos pesa y nos une es el Evangelio. Por lo tanto, te vamos a enviar. Pero toda la gente lo que ha hecho es falsas dicotomías. No, tú enfócate en enviar y en trabajar aquí en la unidad. El discipular, el velar por las almas, el trabajar en el corazón de aquel que yo voy a enviar, para que cuando yo lo envíe sano, que haga la obra del Señor bíblicamente. No es una pérdida de tiempo. No, tienes que entrenar y enviar. Yo, no, espérate, yo no quiero ser parte de esto. Si lo vamos a hacer bien, hagámoslo bíblicamente. Y hay que trabajar en el fundamento del corazón de estos creyentes dentro de nosotros, para que en un tiempo cuando Dios diga, de aquí nosotros digamos, hay que enviar para misioneros, o enviar para plantar. ¿Quién de ustedes, hermanos, va a ir? Y que un buen número de nosotros digamos, yo voy. Pero esto ha sido fomentado desde una comunidad. Por lo tanto, más adelante ellos dicen lo siguiente: soy una persona en la comunidad. ¿Te ves así? ¿O simplemente te ves como una persona aislada o sí, como parte de esa comunidad? Pero no, soy una persona en la comunidad. Y escucha esto: no puedo ser quien soy sin tener en cuenta a otras personas. ¿Es esto una realidad en tu vida y en mi vida? ¿Podríamos llegar a decir esto? Decir, no puedo ser quien soy sin tener en cuenta a otras personas. En nuestra cultura individualista, proclamamos el mensaje del Evangelio de reconciliación, unidad e identidad como pueblo de Dios. Y escucha esto: esta es quizás la brecha o el gap, como se dice en inglés, cultural más significativa que la iglesia tiene que construir un puente. ¿Sabes cuál es este puente? Hay un puente que estamos construyendo como iglesia. Es entre el puente de individualismo y comunidad. Que más en nuestros días esto se exalta y esto no es tan aprobado. A menos de que la comunidad sea ilustra como ellos quieren.
Pero cuando encontramos en la Biblia encontramos que del individualismo Cristo me ha rescatado. Ya no se trata de Michael. Ya no se trata de, pon tu nombre ahí. La comunidad bíblica se encuentra y se basa sobre Cristo y para Cristo y por Cristo. Por lo tanto, el puente de cruzar del individualismo, que mi corazón es tan fácil dado a esto, es el puente del Evangelio. Cristo, Cristo. Por lo tanto, fomentamos una unidad, fomentamos el morir al individualismo. ¿Qué tan fácil se aplaude hoy en día? Hoy todo individualismo, lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú deseas. Ya no una verdad colectiva, no, esto no es cierto, es una verdad individualista. Lo que para ti está bien, eso está bien. Pero bíblicamente, la verdad absoluta promueve que hay una verdad en conjunto sobre la Trinidad y de esta verdad nos movilizamos a entender precisamente que lo que nosotros queremos hacer es glorificar a Cristo. Entonces, de un temor bíblico al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Movilización. En los próximos 2 domingos vamos a estar hablando sobre el evangelismo local y el próximo domingo vamos a estar hablando sobre las misiones. Y yo creo que si entendemos esto bien acá entre nosotros, la comunidad, va a pasar lo que bíblicamente debe pasar. Y es que el fomentar esta unidad va a hacer que de entre nosotros la tentación para algunos puede ser, no, porque nos vamos a amar tanto que no vamos a querer que nadie se vaya. No, yo creo que eso es bonito y debe ser parte de, no, espérate, más cómodo aquí. Pero Dios nos envía a ser así. ¿Y sabes por qué? Porque el temor bíblico para cada uno de nosotros va a lucir como lució en Pedro y Juan. Ve a Hechos 4 y te vas a dar cuenta de lo que debe lucir esto en nosotros en el versículo 19. Cuando hay un temor bíblico, no nos detiene a proclamar el Evangelio, nos moviliza a proclamar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque fíjate lo que dijo Pedro y Juan en el capítulo 4 de Hechos, versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios. Y esto solo lo hace un temor bíblico. Porque de temer al hombre, esto no pasa. Ustedes tomen y digan, si obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros, y esto oro de gracia, que ante la amenaza, tentación, pruebas, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y me encanta que lo hablen en plural. Que gracia sobre gracia ahora no deje de ver y oír más de Cristo para cuando nos movilicemos a todo lugar, digamos, ustedes juzguen si es mejor obedecer a ustedes o obedecer a Dios, pero nosotros no vamos a dejar de proclamar a Cristo. De lo que hemos visto, el Evangelio entre nosotros, la gracia entre nosotros, ese es el Evangelio. El perdón entre nosotros, ese es el Evangelio. En la reconciliación entre nosotros, ese es el Evangelio. Matrimonios transformados, ese es el Evangelio. Padres con una identidad en cómo educar y criar a sus hijos, ese es el Evangelio. Personas que quizás no tienen una pareja y dando su identidad completa en Cristo, abrazando a Cristo y movilizándose para Cristo, ese es el Evangelio. Sufrimientos y pruebas entre nosotros, ese es el Evangelio. ¿Cómo el Evangelio sostiene? Por lo tanto, el vivir juntos nosotros va a llevar a que entonces, como la iglesia primitiva tenía este gran temor del Señor, Dios los bendijo en gran manera. ¿Cómo? Usándolos y uniéndolos más. Por lo tanto, de ser una comunidad que teme al Señor, se movilizaron a una comunidad que bíblicamente creía en el Señor. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿tú quisieras ser parte de una iglesia que sea usada de esta manera? ¿Quisieras realmente ser una parte de una iglesia donde más que simplemente una charla que te den los domingos, sea una predicación que te exhorta a vivir esto juntos durante la semana? Quisiera ser parte de una comunidad donde nuevamente sea usada por Dios, que luzca una comunidad avivada, apasionada y temerosa del Señor. Si vamos a querer y desear vivir de esta manera, comienza acá. Comienza en cada corazón de nosotros. Porque es fácil decir cómo se ve que una comunidad está siendo avivada y empezamos a obrar en lo que estamos haciendo. Mira cuántas iglesias plantamos. Mira cuántos misioneros enviamos. Y por más que todas estas cosas son buenas y deben buscarse, bíblicamente una comunidad sana comienza desde adentro. Una comunidad no sana no envía, eso es cierto. Una comunidad no bíblica no planta, eso es cierto. Pero antes de que esto venga, tú tienes que hacer lo que estamos logrando hacer acá, cada vez más por la ayuda del Señor. Conociéndonos, amándonos, conviviendo juntos, porque entonces al convivir juntos verdaderamente,
Entonces, este cambio de adentro nos moviliza hacia afuera. Pero entonces tenemos que primeramente creer en el Evangelio. Creer el Evangelio entre nosotros. Yo no me refiero simplemente a creer el Evangelio de cuántos de nosotros hemos profesado a Cristo como Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Todos quizás, espero, y si tú no has hecho esto, que Dios te avive y te muestre la necesidad de un Salvador. Pero todos diríamos, sí, ya somos una comunidad que cree el Evangelio. No, ¿sabes? Esta semana también leía otro libro que decía, todos creemos en la gracia hasta el momento que lo tenemos que dar. Todos creemos en el perdón hasta que lo tenemos que dar. Eso es vivir el Evangelio. Que lo que tú has creído aquí de dogma, doctrina, teología, viaje a una práctica, a una doxología. Ahí es que hemos entendido la relación de mi mente y mi corazón. Porque lo que creo y muchas veces ha pasado es simplemente acá. ¿Sí? ¿Creemos el Evangelio? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente lo vivimos? ¿Realmente estamos cuidándonos, discipulándonos, amándonos realmente? Porque ¿sabes qué va a pasar? Cuando salgamos a evangelizar, que debería ser todos los días, cuando salgamos a enviar misioneros, cuando mandamos a plantar iglesias, el testimonio nuestro no simplemente va a ser teológico, va a ser de vidas transformadas. Va a ser realmente iglesias que planten iglesias con doctrina sana, teología bíblica, peso de escritural o peso de la palabra de Dios, pero a la misma vez va a llegar estos equipos centrales o enviados misioneros o locales evangelizar y movilizarnos con un peso encima de decir, mírame, Él me ha transformado a mí. Yo no simplemente te hablo de doctrina, yo te hablo de que mi matrimonio no estaba bien, pero Él lo transformó y lo sigue transformando. Yo no te hablo simplemente de que mira, Salvador, Él murió por ti y es parte bíblico, es cierto, pero ¿sabes qué te hablo? Que yo estaba adicto al enojo, a la ira, al rencor, a la venganza, al no perdonar, pero Él me ha librado de esto. Se trata de una comunidad que lo que proclame, ella está tratando de vivirlo. Por lo tanto, si nosotros logramos cerrar esta brecha, este gap de simplemente hacer y ser, que es algo de gracia sobre gracia y más que gracia sobre gracia bíblico, entonces nuestro testimonio va a venir con un peso encima fuerte que apunte a otros como la iglesia primitiva apuntaba. No simplemente a Cristo, pero a una comunidad. A mí me encanta que los que iban siendo agregados, añadidos, se añadían a una comunidad que vivía lo que estaban proclamando. Si tú te das cuenta, es una comunidad que, como lo vamos a ver, tenía estas características de ser una comunidad dadivosa, que se perdonaba, sincera, amorosa, que a pesar de las luchas, como cuando las viudas estaban siendo descuidadas, los apóstoles no simplemente dijeron, que se dejen de quejar tanto. Al fin y al cabo están recibiendo la palabra de Dios, ya, no se quejen más. O simplemente los otros que estaban quejando hicieron un conflicto, se pelearon y simplemente estaban en tensión. No, ellos vivieron el Evangelio. ¿Sabes cómo? Vamos a traer a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, vamos a orar. Y ustedes ayunen y oren y vean quién de ustedes están capaces para ejercer esto. Y no de distraernos de lo esencial como comunidad, y es la oración y la palabra de Dios. Y Dios trajo una bendición. Entonces, parte de vivir la comunidad es tener una comunidad sincera que realmente viva por quien ha profesado creer y es Cristo. Entonces, de entender esta fe en Cristo, es que vamos a ver entonces los frutos correspondientes de esta comunidad. Si hemos temido al Señor y creemos en el Señor, entonces vamos a ver cómo entonces por la gracia del Señor y por nuestra fe en Cristo, vamos a dejar que la palabra de Cristo y Cristo gobierne nuestro corazón y nada más. Es fácil dejar que otras cosas gobiernen mi corazón. Es fácil que cuando mi vida no gira en torno a Cristo, que por fe debe gobernar el corazón que Él ha comprado, otras cosas a mi alrededor tomen prioridad y por lo tanto yo sea más fácil acceder a la tentación. Pero una comunidad que mira a Cristo, que gira en torno a Cristo, es una comunidad que va a ser tentada. Porque todavía cada uno de nosotros luchamos con el pecado. Pero va a ser una comunidad que luce más como Cristo, por lo tanto va a pensar cómo obrar, va a pensar cómo actuar en base al cambio que Cristo ha ofrecido. Por lo tanto es una comunidad que nuevamente sabe a quién buscar y en dónde buscar lo que solamente Dios puede dar, y es verdadera satisfacción. La comunidad de Cristo se reúne domingo tras domingo, semana tras semana, vive juntos, se reta, se anima, porque se supone que hemos profesado juntos, que hemos encontrado por gracia
al único que satisface cada corazón independientemente de tu situación. Se supone que juntos nos motivamos y nos retamos, que cuando a mí se me olvide el evangelio, y tú dirás, no, eso no pasa. Sí pasa. Porque cuando yo quiero tomar venganza en mis propias manos, estoy olvidando el evangelio. Sí pasa cuando yo me airo y me impaciencio, me da impaciencia, bueno, ahí estoy olvidando el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es recordarme que lo que Cristo hizo es lo que yo más necesitaba, necesito y necesitaré. ¿Sabes por qué? Porque el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es imposible? Bueno, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, como comunidad tenemos que estar dispuestos a decir, ¿dónde estamos buscando la satisfacción que solamente Dios puede dar? ¿Dónde estamos buscando el deleite de nosotros? ¿Qué es lo que nos une? ¿Personalidad? Eso va a ser exaltado y no Cristo. ¿Qué es lo que nos une? ¿Edades? Eso va a ser exaltado y no Cristo. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es el glue, el pegante de esta comunidad? Bueno, para muchos va a ser, no, es que somos una comunidad que se enfoca solamente en esta parte o en evangelizar solo a este grupo. Y yo digo, no creo que el Nuevo Testamento permita tal cosa. El glue, por decirlo así, de la comunidad es la sangre de Cristo, la persona de Cristo. Nos une Cristo, la comunidad de Cristo. Esta semana leí otro libro que sí está en español y lo releía del pastor Mark Dever y Jamie Dunlop en su libro La Comunidad Atractiva, que te animo a que lo leas. Ellos dicen lo siguiente: la comunidad de la iglesia local es la unión y el compromiso que experimentamos, escucha esto, que trasciende todos los lazos naturales, debido a que nuestra identidad está en Cristo y nuestra unidad está en Cristo. Lejos de ser otra cosa buena, la comunidad. En tu iglesia, sí, eso es algo otra cosa buena. No, ellos dicen, es la comunidad lo esencial para lo que ustedes son. ¿Y qué es esto? Son una comunidad. La identidad nuestra es que nosotros somos individuos que componen una comunidad. Esa es nuestra identidad. Somos un pueblo, somos un rebaño, somos una familia. Eso es lo que el Nuevo Testamento habla de la iglesia. Que lo hemos individualizado hasta el extremo, sí. No, yo creyente, sí, pero es que tú como creyente estás parte de la iglesia de Cristo. No, yo y mi Cristo, sí, tú y Cristo y su iglesia. Y algo grave que quiero animarte, y es que cuando tú no ves la iglesia como lo que debe ser, yo creo que deberías cuestionar tu propia salvación. Porque posiblemente tú has creído en tu propio Salvador, que te separa de su iglesia. Pero Cristo no separa a nadie de su pueblo. Él te ha unido a su pueblo. Y lo que vamos a ver en Primera de Juan es que parte de entender la iglesia, la salvación, es la comunión, el disfrute de esta fellowship que le llama Primera de Juan, esta coinonía, esta comunión que hay entre nosotros y Jesucristo. Y esto es parte de lo que tenemos que ver, cómo nos animamos. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo tú ves esta comunidad? Realmente, honestamente en tu corazón, no tienes que decir en voz alta, pero realmente en tu corazón, ¿cómo tú ves esta comunidad? Obviamente para algunos que están llegando es como que, bueno, todavía no conozco esta comunidad, pero ¿te motiva esto a conocernos más? Y los que ya son de casa, ¿cómo tú ves esta comunidad? ¿Realmente cómo la ves? Puedes ir más allá de simplemente, las personas que yo veo los domingos, a verla como lo que somos, la familia por el resto de la eternidad. ¿Tú puedes ver más allá? O simplemente, no, es la gente que yo veo el domingo y me relaciono el domingo. O tú ves esto como la familia la cual tú eres parte por el resto de la eternidad. No solamente un domingo. Puedes ver más allá una familia no de un día, sino una familia por el resto de los días. Puedes ver más allá que ellos te necesitan porque tú los necesitas. Puedes ver más allá de simplemente una iglesia a la cual tú has sido unido, pero ahora una comunidad compuesta por creyentes redimidos para vivir para Cristo. Por lo tanto, si tú puedes ver y entender lo importante de la unidad de la iglesia, yo creo que estás en un buen punto entendiendo el evangelio.
hasta que no entendamos el evangelio con la iglesia, yo creo que entonces no nos vamos a movilizar. La iglesia hace misiones, no organizaciones fuera de la iglesia nomás. La iglesia hace evangelismo, no simplemente organizaciones fuera de la iglesia local. El problema nuestro es que ha sido dividido esto. El problema grave de la iglesia actual es que para plantar iglesias hay otras organizaciones. Y obviamente somos parte de otras organizaciones. Somos obviamente parte de deseosos de enviar misioneros y somos parte de una agencia de misiones que moviliza misioneros. Pero el problema nuestro es decir, ¿ya lo estamos haciendo? Yo puedo decir sí y no. Contribuimos, apoyamos, pero la meta debería ser que de aquí Dios levante misioneros. Que de aquí Dios levante familias que planten iglesias. Que se unan a las organizaciones de las cuales somos parte, por supuesto que sí. Que sigamos apoyándolos, por supuesto que sí. Pero la iglesia no simplemente divorcia su labor misionera y evangelística a otras organizaciones. Lo mismo sucede con la consejería bíblica. ¿Qué pasa cuando los que están en necesidad, que somos todos, by the way, en necesidad de consejería? No, envíala ya al psicólogo X. O envíalo ya a la consejería X. ¿Sabes dónde debería ser la consejería más acertada y bíblica? En la comunidad de la iglesia. Porque usamos la palabra de Dios. Por lo tanto, no divorciemos estas cosas buenas que Dios le ha dado a su iglesia, porque entonces el adueñarse de la unidad de Cristo va a hacer que nos movilicemos para Cristo. Hay una gran diferencia entre simplemente tú adueñarte a simplemente tú entender o cooperar con lo que se está haciendo. Y voy a mencionar esto más adelante. Por ejemplo, la membresía gracia sobre gracia no es algo que tú compras. ¿Sabes? A veces pensamos que esto es algo que ya todo el mundo entiende, pero al parecer no es cierto. Yo quiero decirte que cuando hablamos de membresía bíblica en gracia sobre gracia, no es una mensualidad que tú tienes que pagar adicional. Y yo sé que algunos dicen, nos reímos, pero es cierto, hay muchas personas que creen eso. Que cuando hablamos de unirte a ser miembro de gracia sobre gracia, es que yo tengo que pagar más. No estamos hablando de pago. Ni siquiera estamos hablando de que tú tienes que comportarte bien para ganarte este punto más alto en la membresía. No estamos hablando de nada de esto. No es algo que tú compras, no es algo que tú ganas. Es sí una proclamación verbal, física y espiritual de tu compromiso a lo que ya es una realidad en la iglesia universal. Es una proclamación de decir, si esto es cierto, yo me uno a una iglesia local como un miembro. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar en una membresía? Bueno, va a pasar que tú te comprometes a una iglesia local. ¿Para qué? Para intencionalmente ser amado y cuidado para que tú ames y cuides. Membresía bíblica lo que significa es que tú vas a echar raíz en una iglesia local. ¿Quiere decir que yo nunca me puedo ir? No es eso. Pero en el periodo de tiempo en el cual tú estés en gracia sobre gracia, hay una intencionalidad de tu parte y principalmente de mi parte como pastor de velar por tu alma. Membresía bíblica es elevar simplemente el hecho de decir, no, yo conozco a la iglesia, es yo vivo para esta iglesia. Es decir, yo estoy dispuesto ahora sí intencionalmente decir, este soy yo, muéstrame a Cristo. Intencionalmente vivimos con otras personas, por lo tanto nos preguntamos, ¿con quién caminas? Membresía bíblica es algo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo vemos? Bueno, tú cuando lees las cartas del Nuevo Testamento, tú vas a encontrar con listas, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, que es la misma iglesia primitiva, mantenía una lista de sus viudas. Se sabía quién era parte de esa comunidad. Ahora, en casos extremos, como por ejemplo Pablo en 1 Corintios 5, 4 al 5 y en 2 Corintios 2, del 5 al 11, ¿sabes qué hace Pablo? Él exhorta a la iglesia a excomulgar a una persona por su falta de arrepentimiento con el fin de ganar su alma. Y tú dices, espérate, ya nos estamos metiendo en una iglesia católica. No, es una iglesia que desafortunadamente la iglesia católica romana ha adueñado de esto, lo ha hecho mal, pero bíblicamente, cuando vemos aún los parámetros de una disciplina bíblica en una iglesia, Jesucristo pone el peso final a la congregación. Si tú vas a una persona, la persona no te hace caso, lleva un testigo y si no hace caso, llévalo a la congregación. Y como tal, la congregación, al unirse en oración, en súplicas por esta persona, ellos oran que al decirle, por tu falta de arrepentimiento,
no podemos seguir profesando que tú eres un creyente. Por lo tanto, no es que te vamos a odiar y apartar, es que vamos a predicarte el evangelio para que Dios te salve. Membresía bíblica nuevamente es entonces el unirse a buscar vivir en fe con otros, es unirme a la labor de la iglesia local y a la misión como discípulo de Cristo, es practicar mi fe con una asistencia regular en la iglesia. Ahora es un peso que me pesa a mí muchísimo. En una iglesia que está siendo plantada, donde un entendimiento de lo que es membresía bíblica todavía no ha sido bien desarrollado, bien enseñado, sino esto va a tomar tiempo. Realmente si tú eres miembro de Gracia sobre Gracia y tú no asistes a Gracia sobre Gracia y llevas meses no asistiendo a Gracia sobre Gracia, primero que todo quisiera saber por qué y orar contigo, pero también animarte. Que parte de tu consistencia de ser miembro de Gracia sobre Gracia es tu compromiso al Señor y a la comunidad de decir, yo necesito de ustedes, porque juntos necesitamos del Señor. Por lo tanto, Gracia sobre Gracia es una iglesia que cree en el peso de la membresía bíblica, cree en el compromiso mutuo de ayudarse, de exhortarse, de animarse. Creemos juntos en que es mejor trabajar juntos en la propagación del evangelio, tanto local como global. Creemos que parte de la membresía es simplemente eso. ¿Cómo te unes a lo que Dios ya está haciendo en Gracia sobre Gracia? Por lo tanto, si tú no eres parte de Gracia sobre Gracia como miembro, la pregunta es, ¿qué te detiene? Estoy casi seguro que la mayoría de los que nos han hecho miembros, uno, porque quizás son muy nuevos, o ya llevan tiempo con nosotros, es una falta de entendimiento de lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la membresía. Estoy casi seguro, porque cuando lo presentamos como el Nuevo Testamento enseña, como una búsqueda de amarse mutuamente, de animarse mutuamente, yo no creo que un creyente genuino va a decir, no, a mí no me interesa eso. ¿Es eso? O sea, no tengo que pagar nada, no tengo que hacer algo más. No, es vivir en comunidad. Bueno, quiero animarte a eso. ¿Sabes por qué? Como lo dije al principio, hay una diferencia entre estar de acuerdo con algo y el adueñarse de algo. ¿Sabes cuál es la diferencia? El estar de acuerdo con algo es, ellos lo están haciendo. ¿Hay una actividad en la iglesia? Ellos. No, yo no tengo que ser parte de eso. ¿Vamos a evangelizar? No, ellos. Eso es estar de acuerdo con. Pero estar de acuerdo con, para el creyente, es cómo yo me adueño de. Y comienzas a cambiar la palabra de ellos a plural, nosotros. Cuando hay un evento, no es un evento por llenar tu agenda. Como iglesia queremos enseñarte, equiparte y enviarte. Por lo tanto, estratégicamente y con oración, las actividades que hacemos no es para llenar tu agenda. Es porque realmente creemos que queremos que te adueñes de lo que estamos haciendo, porque esta es tu iglesia, si profesas decir que es tu iglesia. Otro libro que hemos estado leyendo de Brad House dice, nuestras iglesias están llenas de personas que están de acuerdo con la misión. Están de acuerdo, pero no se adueñan. El adueñarse está marcado por un sacrificio lleno de gozo que ve la obra del reino como un vamos a hacerlo debido a lo que Cristo ha hecho, en lugar de un vamos a hacerlo por solo un deber cristiano. Por lo tanto, una iglesia que vive en comunidad por el evangelio es una iglesia preciosa donde, como vemos acá, todas esas cosas que quizás tú ya has escuchado y leído varias veces, que compartían juntos, que tenían todas las cosas en común, no va a hacer sentido alguno si tú no entiendes el evangelio. Lo vamos a ver como un extremo. ¿Cómo es que ellos vendían sus cosas por los que estaban necesitados? No, espérate, yo no voy a hacer eso. Pero si el evangelio te moviliza a cuidar tu hogar para cuidar a los demás, debe ser algo natural el luchar contra el individualismo, aunque es difícil trabajar juntos, es dejar preferencias porque ellos entendieron que eran de Cristo. Por lo tanto, ellos veían todo lo que tenían como de Cristo y para Cristo. Ellos lo vieron todo de ellos. Por lo tanto, había un cuidado espiritual, había un cuidado físico, había un cuidado intencional. No dejaban de vivir en comunidad, tanto el primer día de la semana, que eran los domingos, como durante la semana. ¿Y cuál fue el resultado de esta comunidad? Bueno, una comunidad bendecida con una pasión por el evangelio de Cristo que se vivía y se proclamaba. Entonces, ¿cómo ves la comunidad de Gracia de Gracia? Mi oración es que comiences hoy. ¿Cómo yo comienzo hoy? Para terminar, ¿con quién te puedes conectar de aquí durante la semana? Hoy mismo. Parte quizás de la costumbre es venir e irme. Pero ¿qué si Dios te dice, detente, detente? ¿Cómo puedes animar a alguien más hoy? ¿Y cómo puedes ser animado o animado hoy?
Detente. ¿Cómo puedes orar con alguien? Podemos orar ahorita durante la semana, podemos estudiar la palabra juntos, un buen libro. ¿Cómo puedo yo animar a otros y ser animada? ¿Cómo yo me puedo retar y que me reten y retar a otros? Por lo tanto, un buen comienzo es, ¿por qué no te unes a un grupo de comunidad durante la semana? ¿Realmente por qué? No, el tiempo, cansancio, pero cuando vemos la comunidad de Cristo, como la iglesia de Cristo, no va a haber nada que me detenga a decir, a pesar de lo que yo no quiero hacer, Él me ha dado una comunidad al cual yo me invierta en, porque me necesitan, porque yo más que ellos lo necesito. Esta es la comunidad que luce como Cristo. Que Dios haga en nosotros lo que Él ha hecho de su iglesia una realidad por medio del Evangelio de Cristo. Una comunidad más que un edificio. Así que ayúdame y acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias por Cristo. Este es no simplemente el puente, pero Él es el fundamento. Él es quien nos lleva a poder decir lo que tenemos que decir y poder trabajar en lo que debemos de trabajar. ¿Por qué? Por su obra perfecta, terminada, y bajo esa verdad es que nos movilizamos a cuidarnos verdaderamente e ir más allá de lo superficial. Oh Dios, esto toma intencionalidad. Esto toma morir a mi pecado y esto no es fácil, Dios. Esto toma ser vulnerable, ser transparente, y a Michael no le gusta eso. Por lo tanto, Padre, yo ruego que hagas la obra que has hecho en nosotros, Dios, y es que a pesar de que no me es natural, como creyentes, amemos la vulnerabilidad. Amemos el decir, este soy yo, muéstrame a Cristo, y que tú quites de nosotros todo sentido de orgullo, de self-righteousness, de autojusticia, de pensar que me dicen algo para juzgar. Al contrario, que seamos instrumentos en tus manos para redimir, perdonar, dar gracia para recibir gracia, porque tanto la doy, porque tanto yo la necesito. Así que ayuda a esta comunidad que es tuya y es para ti y por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.